En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de diseño sísmico avanzado. Como es la primera clase, voy a hacer la parte introductoria de lo que es la parte de estructuración. Vamos a iniciar con la parte de estructuración, pegado a lo que es el reglamento, en cuanto a lo que es la norma de estructuras, norma de cargas, norma de suelos, ¿no? Con la intención de cohesionar todo en un solo bloque para luego ingresar netamente a lo que es el diseño sísmico, ¿no? Todos ustedes están inmersos dentro del mercado profesional. Sabemos pues de que en la actualidad un ingeniero civil que se dedique al área de estructuras, si no maneja un software, también pues es prácticamente un profesional desplazado de la realidad. Eso lo conocemos perfectamente. Entonces hoy en día en los proyectos estructurales no existe ninguno de ellos que no se haga con uso de un software SAP 2000 o de TAPS. Consecuentemente, CAPI también ha tenido esa idea, esa inquietud de realizar el curso del SAP 2000 paralelo a lo que son los diplomados de estructuras, ¿no? Y ya se hizo en Piura el primer curso del SAP 2000 paralelo al diplomado de estructuras, donde se ve el análisis desde la parte básica, pasando por el diseño estructural, ¿no? Diseño sísmico, y terminando con tópicos avanzados de lo que es netamente la parte de ingeniería estructural, ¿no? Hay la sísmico en la base, disipación de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es coherente. Acá también se va a realizar lo que es dicho curso del SAP 2000, y también me lo han encargado para dictarlo. Una de las clases va a ser el día 29, posterior a las 3 semanas. Personas que estén interesadas pueden inscribirse en el SAP 2000. Y luego viene otra clase que es en una semana que tiene la presentación de un tutorial. Ahí viene la segunda parte del SAP 2000. Significa que son en 2 fines de semana, ¿no? 8 horas que se tiene que llevar todo lo que está escrito ahí en la propaganda que les he dado del SAP 2000, ¿no? También se ha generado los videos, igual que el día de hoy se va a generar videos, con los cuales ustedes pueden tutorialmente trabajar, pueden adquirirlo acá en CAPI, ¿no? Particularmente estoy generando otros videos en cuanto a lo que es el manejo del SAP 2000, en un blog que yo tengo publicado hace ya un regular tiempo, en el cual ustedes también pueden acceder a la información y bajarlo libremente. Estamos viviendo pues en una época donde realmente la globalización nos ha llevado al desprendimiento, y si alguien escribe un libro se somete a las críticas constructivas de cada una de las personas de los lectores, ¿no? Como lo dijo la licenciada Tania Rojas, quien les habla es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Yo estudié en la época de la antigua Unión Soviética, cuando existían las becas del INAVEC. Posterior a los estudios del colegio, se me ocurrió ir pues a un país muy lejano, con mucho frío, pero con mucha ciencia, ¿no? Y eso es lo que yo siempre agradezco, realmente la formación universitaria que me dieron, una formación muy sólida, muy cohesionada cada una de las materias y muy rígida, ¿no? La rigidez en la formación me formó igual que la puntualidad, lo cual pues pasados muchos años de haber egresado de la universidad, en este momento pues no lo pierdo, ¿no? Yo ya sigo formado de una manera y es imposible que cambie a otra forma de ser, ¿no? Los estudios de la maestría también los realicé ahí mismo en dicha universidad. Retorné acá a Perú, trabajé durante 10 años. Posterior a eso decidí afortunadamente ir a hacer un doctorado. Me tocó hacer el doctorado en una universidad demasiado prestigiosa como la Universidad de Ingeniería Civil de Moscú, una de las mejores a nivel mundial en lo que es ingeniería civil, y tuve el gran privilegio pues de compartir ambientes de estudio, de investigación, porque mucho me dedico a la investigación, con gente pues que antes yo solamente por libro lo leía y no lo entendía qué es lo que escribí, pero posteriormente pues pude trabajar con ellos, pude investigar, hemos compartido muchas cosas y sentaron, creo yo, o sembraron en mi persona pues ideas que hasta este momento pues en cuanto a la ingeniería estructural las sigo publicando, las sigo investigando, y son materias de estudio ya de otros países que están empezando a utilizar mis teorías, ¿no?
trabajo actualmente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, en la ciudad de Lima, en la cual dicto en el pre y el posgrado. En el pregrado dicto cursos de ingeniería sismo resistente, curso de estática que me dieron el ciclo pasado y el curso de mecánica material, que es la resistencia material. En el posgrado tenemos un diplomado de estructuras, la cual compartimos con Pedro Casabó, con Rivera Filbó, con Pedro Enrique Pasquel y otros amigos más, ¿no? Un diplomado de estructuras que también soy parte del staff, ¿no? Y tenemos un curso que se llama netamente de educación gerencial, en las cuales imparten ciertos tipos de cursos enfocados dentro de la línea de estructura, dentro de la línea de gestión de diferentes líneas, para las personas pues, que por motivos de gerencia pues, no pueden estudiar ni los fines de semana, sino días dentro de semana, pero horarios nocturnos, ¿no? También ahí lo que dedicamos. En la Universidad San Martín de Porres dicto también 3 cursos, en la ciudad de Lima, también en la Escuela de Ingeniería Civil, en la cual se me ha asignado ya durante varios ciclos los cursos de resistencia a materiales 2, análisis estructural 2, ingeniería sismo resistente. Los fines de semana estoy en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Antonio Dorrego, donde dicto 2 cursos de estructuras también, ¿no? Y en el posgrado de la universidad, en lo que hay una maestría en experiencia de la construcción moderna, un curso que se llama patología estructural, ¿no? Acá a la Universidad de San Pedro he venido para la maestría también de experiencia de la construcción moderna, cuando se dictó el curso de patología, pero que lo llamaban como netamente sistemas avanzados en la construcción, ¿no? Entonces ese curso lo dicté acá en la universidad, he dictado en diferentes universidades acá en el país, ¿no? En CAPI venimos ya trabajando 2 años, ¿no? Los cuales dicto tanto en el diplomado de residencia de obras como en este nuevo diplomado que se creó, que es el diplomado de estructuras, ¿no? En ambos somos parte del staff y me invitaron también para lo que es el curso del Salvobril, cual pues están cordialmente invitados, ¿no? Libros que tengo hasta estos momentos son 6 editados y que están a la luz de la gente. Si adicionamos a los de la Asamblea de Rectores serían 9, ¿no? 9 libros. A la corte he escrito mucho, pero ¿no? Y siempre me dedico a escribir porque es parte de mi quehacer diario. Los libros son 3 de ingeniería sismo resistente. Los 3 son premios nacionales acá en el Perú, con mucha humildad, pero también con mucho orgullo puedo decir que soy el único profesional de todas las áreas que ha ganado 3 veces un premio nacional, ¿no? Entonces tenemos esas 3 publicaciones, tanto por la ANR como en forma personal, están acá, lo pueden adquirir, como también lo pueden bajar libremente. Y 3 libros que son para pregrado, de resistencia de materiales, análisis estructural y manejo de software con el programa Lean. También lo pueden bajar libremente. Todo ello lo pueden bajar. En estos momentos, pues, pensar que realmente uno se va a quedar con los conocimientos toda la vida es algo inadecuado que nadie debe de pensar, ¿no? Si uno ha escrito algo para publicarlo, lo mejor es que lo lea, que lo utilice, y bueno, no es tanto de hacerse famoso, sino es más que todo de compartir, ¿no? Compartir conocimiento. Ya las teorías mías de interacción sobre estructuras con las cuales he ganado 2 premios nacionales, pues tengo la gran satisfacción de que este año 2011 viene un doctor de México a capacitarse durante un año becado por el CONACYT, que es igual que el CONCITEC de acá de Perú, para aprender las teorías mías de lo que es la interacción sobre estructura, ¿no? Y vamos a estar trabajando, estamos ahorita con Argentina, con México y con Colombia trabajando en esa parte de esas teorías en cuanto a que entiendan un poco de qué es la interacción sobre estructura, cómo se puede modelar. Y bueno, pues ahora los software también hacen ese tipo de cosas, nos dan muchas ventajas para poder trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Ya tengo 2 libros listos pues para editarlos, publicarlos. Es el libro de estática, que es un libro, una piedra angular pues que casi siempre no hay libros ni de estática ni de resistencia de materiales dedicados para estudiantes de ingeniería civil, ¿no? Este está dedicado única y exclusivamente para ingeniería civil. Y a pedido de mis alumnos pues, de las universidades siempre me piden
publique pruebas pasadas. Entonces, pruebas pasadas con su respectivo solucionario, porque cada vez se hacen las cosas más complicadas y ellos, bueno, me animaron y ya está un libro de resistencia a materiales 1, prácticas de exámenes tomados por mi persona en la Universidad de San Marcos. Y estoy escribiendo el de resistencia a materiales 2, luego puede escribir el de análisis 1, análisis 2 y el de ingeniería psicoasistente, ¿no? Que es una buena metodología. Los estudiantes en la actualidad exigen muchísimo. El estudiante de ahora ya no es el estudiante de antes, que era muy pasivo, muy callado. El estudiante de ahora pregunta demasiado y exige mucho. Y bueno, pues así como nos exigen, pues uno tiene que estar a la altura de ellos también, ¿no? Y ahora, como ustedes saben, pues el estudiante moderno ya no es pues una persona que está mucho le gusta la calculadora, y ahora son calculadoras programables. El joven es un experto en hacer sus cálculos de todo tipo de estructuras con su calculadora. Entonces, si usted le permite utilizar una calculadora y no identifica qué tipo de calculadora, tenga la seguridad pues, que es un 20 rotundo, ¿no? O sea, no hay nada que decir. Tiene los resultados y después lo procesa como es la metodología. Ya, resultado, ahí lo pone. Tanto debe salir y ahí está su diagrama, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, han cambiado las épocas, pero a donde se tiene que incidir en cuanto a la educación es a la interpretación. Nosotros somos de otra generación. En esa generación, pues, no tan antigua, porque todavía estamos en vigencia, ¿no? Pero en la generación nuestra, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se compra una calculadora o se compra algún artefacto, lo primero que se hace es se lee el manual. Después de leer el manual, recién nosotros ingresamos a poder manipular. Y eso hacemos en todos los tipos de... Un programa que vamos a utilizar, llámese el S10, no lo vamos a utilizar nosotros por sí mismos, sino primero vamos a comprar un librito del manual del S10 y con eso vamos a trabajar. Así somos nosotros. El joven de ahora es al revés. Le dan la calculadora o le dan un celular, lo primero que hace es manipular. Después que lo malogre, entiende que recién va a tener que hacer tal o cual cosa, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, no hay que dejar la fundamentación teórica, no hay que dejar la interpretación, con ellos hay que incidir mucho. Y en nuestra generación lo que hay que incidir mucho es a la modernización. Entonces, no es ni una época mejor que la otra, ambos tenemos defectos, ¿no? Y esos defectos hay que ir poco a poco corrigiéndolos para seguir siendo vigentes. Como le decía, en estos momentos, un profesional moderno que quiera seguir en el mercado, no solamente es saber calcular manualmente y comprobar sus resultados, sino es más que todo entrar al manejo del software. Como yo sé la parte constructiva, sé la parte de interpretación, de la parte del software, pues es ahí donde tengo que incidir. Los primeros días va a aparecer porque como que en el mouse tenemos una bolsa de cemento que tenemos que moverlo pues en cada uno de los lugares, ¿no? Pero con el tiempo se van a dar cuenta pues de que eso es algo bien ágil, bien rápido y que usted mismo puede hacer todos sus cálculos estructurales y el SAP y diversos tipos de programas le arrojan resultados bastante coherentes que hay que saber ajustar nada más algunas partes finales en cuanto a lo que es el diseño estructural. Nada más. Después el resto nos da una gran rapidez, pero para eso hay que saber cómo es que tenemos que efectuar. Entonces, esta primera parte del día de hoy va a estar dedicado a todo lo que es lo que corresponde a la estructuración, pegado a la reglamentación, controles que tenemos que hacer y que debemos de saber hacer. Entonces, iniciamos con este tema, las estructuras. Cuando hablamos de estructuras, rápidamente se viene a nuestra idea y hay que entender qué es una estructura. Pero para saber qué es una estructura, primeramente debemos de saber distinguir estructura, sistema estructural, elemento estructural.
estructura, sistema y elemento estructural. Son diferentes cosas, no es lo mismo, pero lo manejamos a diario, ¿no? Una tiene que ver con la otra. Si hablamos de sistema estructural, rápidamente se nos viene a la idea de que es albañilería, concreto, muro de utilidad limitada. Rápidamente se nos viene a la idea, esos son los sistemas estructurales. Si hablamos de elementos estructurales, estaríamos hablando de vigas, columnas, losas, cimentaciones, placas, muros, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene un diferente comportamiento, ¿no? Vigas, si hablamos de vigas, también tendríamos que hablar de controles. Entonces tengo que saber cómo trabaja una viga, ¿no? Y de acuerdo a lo que trabaja una viga, tendría que yo efectuar mi respectivo control, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Columna, lo mismo. Y así, cada uno de los elementos van a tener un control independiente que yo debo de realizar. Cuando hablamos de sistema estructural, ya hablamos de albañilería, confinada, armada o simple. Hablamos de concreto armado, hablamos de acero, muro de utilidad limitada, etc. Hablamos de sistema estructural. Entonces el sistema estructural viene a ser la composición de estos elementos estructurales, pero dentro del punto de vista del material. Pero si hablamos de una estructura, no, una estructura viene a ser el elemento estructural, pero todo como un armazón. Un armazón o cascarón estructural. Dentro de este armazón o cascarón estructural, lo que estamos observando, debemos de efectuar cada uno de los respectivos controles. Este es un armazón estructural. ¿Qué controles yo tendría que efectuar? Primeramente, todas las cargas van a estar sometidas ante cargas verticales y que van a transmitirse hacia el suelo de fundación. Entonces yo tengo que entender que en todo proyecto debo de efectuar ciertos controles. ¿Qué control yo debo de efectuar con esta estructura? Por carga vertical y por carga lateral. Por carga vertical, ¿no?, yo tendría que verificar la resistencia del terreno. Significa la capacidad portante. Y por carga lateral, yo tendría que verificar el desplazamiento. Si yo en ambos he realizado correctamente, implica que puedo hacer el diseño. Mientras no se realice todo ese proceso adecuadamente, no debo de pasar a hacer un diseño correspondiente. Primero, lo que es carga vertical. La comprobación por carga vertical rápidamente me lleva a que tengo que hacer previamente predimensionamiento metrado de cargas. Dentro de este metrado de cargas será carga muerta, carga viva, ¿no? Carga muerta y carga viva. La carga muerta va a estar, como sabemos, dependiendo del peso del
material, ¿no? Entonces va a depender carga muerta, suministrado, el peso específico por su volumen. Para eso me voy a lo que son pesos unitarios de la norma de cargas. La E020. Tengo que saber los pesos unitarios de la norma de cargas. Entonces, en la norma de cargas voy a tener los pesos unitarios para cada uno de los materiales que voy a estar utilizando. Y en la carga viva también tengo que ir a la norma de cargas dependiendo del uso. Dependiendo del uso. Pero yo tengo que conocer algunas propiedades que no puedo olvidar. Por decir, si hablamos de concreto, el peso específico es de 2,4 toneladas sobre metro cúbico. Si hablamos de acero, 7,8 toneladas sobre metro cúbico. Si hablamos de albañilería, 1,8 toneladas sobre metro cúbico. Entonces tendríamos pesos específicos que yo no me puedo de ninguna manera confundir, ¿no? Son estables, ¿no? Van a depender lógicamente de la dosificación que yo haga en el caso del concreto, pero un valor promedio es de 2,4. En cuanto a lo que es carga viva, dependiendo del uso, tendría que verificar. Si es una vivienda, me dice que es de 200 kilos por metro cuadrado. Entonces tendría que entender qué tipo de cargas son. Cuando hablamos de pesos específicos y estamos multiplicando para hacer como una carga puntual, lo estamos multiplicando por un B. B viene a ser el volumen del elemento estructural, ¿no? Entonces, se estaría hablando de que este peso específico no es más que una carga por volumen, ¿no? Carga por volumen. Y si hablamos de carga viva, estaríamos hablando de una carga por superficie, por área, ¿no? Por superficie. Entonces, desde ahí ya me está diciendo cómo es que yo tengo que modelar la estructura. Porque no es lo mismo entender un valor, saber cuánto es el valor, pero no entender cuál es el funcionamiento de este número. Este número me está diciendo 200 kilos sobre metro cuadrado. Si yo quiero convertirlo, porque yo voy a hacer un metrado, y el metrado, el resultado que yo voy a llegar es a 300 toneladas, 280 toneladas, entonces 280 es una carga puntual, 300 es una carga puntual. ¿Cómo es que tú lo llegaste a convertir? Lo multipliqué por un área. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo una losa, esa carga viva, yo lo debo de entender como que es una carga aplicada por todo el área, ¿no? Tengo que entenderlo. Esta es una carga aplicada en todo el área, ¿no? En todo el área. Yo lo voy a multiplicar por A y por B, que son las dimensiones, para que estas 200 se conviertan en una carga puntual, ¿no? Una carga puntual. Entonces, 200 por A por B sería un trabajo $200 AB. Alguien me diría, ¿con cuál de las dos formas usted debe trabajar? ¿De esta forma o de esta forma? Si usted va a
efectuar un análisis estructural. ¿Con cuál de las dos sería la correcta? Esto es su equivalente de 200 por A por B, ¿no? ¿Cuál de las dos sería la correcta con la cual yo tendría que estructurar adecuadamente? Si yo voy a ver el comportamiento, por decir, tengo una losa aligerada. Si es una losa aligerada, tengo que ver la deflexión de las viguetas. Si voy a ver la deflexión de las viguetas y tengo que controlar dicha deflexión con un valor admisible de la norma, ¿con cuál sería el correcto? ¿Esta modelación o la parte A o parte B? La parte B es su equivalente, pero no es el trabajo real. Es equivalente, pero no es trabajo real. La parte A es el trabajo real. Si nosotros nos remontamos un poquito a lo que es los conceptos de la estática, esta parte de acá se puede borrar, ¿sí? Si nos remontamos a los conceptos de la estática, cuando nosotros veíamos un ejemplo simple, yo tengo una viga, ¿no?, cuyo peso es W, longitud L, y tengo la misma viga con WL en la parte central. Esta viga tiene una reacción WL medios. Lo mismo que acá. Pero la gran diferencia es lo siguiente. El diagrama de cortante es así. Y su diagrama de momento es así. En este otro caso, su diagrama de cortante es así y su diagrama de momento es así. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de colocarlo como una puntual? La puntual solamente nos sirve para qué. Mira, ¿qué es lo que hemos obtenido? Reacciones, transmisión de cargas, transmisión de cargas. Pero nos podría servir eso para hacer un diseño, para hacer una comprobación. Ya no, ahí ya no. Entonces, una cosa es que hay que distinguir. Uno es equivalente y lo otro significa igual. Trabajo igual. Son dos cosas diferentes. La equivalencia nos permite para hacer un análisis más simplificado, más rápido, transmisiones, pero no para verificar el comportamiento real. Es decir, si yo tendría que verificar las deflexiones de las viguetas, no lo voy a hacer de esta forma. Tendría que hacer con esto más su peso propio de la losa, su peso propio de la losa, ¿no? Entonces, son dos cosas muy diferentes. En cambio, cuando hablamos de peso específico, el peso específico nos estaba indicando de que es para la carga muerta, peso específico por el volumen. Si yo tengo una columna, ¿no?, tengo una columna, ¿cuál sería su interpretación del peso específico por el volumen? Peso específico por el volumen significa que si yo quiero a una longitud X, lo que yo debo de hacer es un proceso de integración para poder determinar cuál es el peso.
Pero si yo no necesito, por decir, para la integración, ¿qué significa eso? Yo voy a utilizar esta integral para ver cuánto es lo que se está acortando, por decir, esta columna, ¿no? ¿Cuánto es lo que se está acortando esta columna? Pero si yo necesito la transmisión de la carga hacia el siguiente elemento, no es necesario que haga todo ese proceso de integración, solamente multiplico el peso específico por el volumen total para poder transmitir la carga. Y de eso se trata el metrado de cargas. El metrado de cargas no significa el trabajo, cómo está la estructura, sino su nombre lo dice, metrar. ¿Cuánto es por un volumen determinado y cuánto es lo que vas a transmitir? Esa es la función del metrado de cargas. El metrado no va a ser usted un metrado haciendo integraciones y todo lo demás, no. Lo que usted quiere es la carga total del elemento y cómo se siguen sumando carga tras carga que van transmitiendo. Cuando se hace el metrado de cargas, también hay algunos ingenieros que hacen de esta forma el metrado de cargas. Por decirlo, tenemos acá una edificación y ellos dicen, el metrado para el último piso genera la mitad. Metrado para el piso siguiente genera la mitad. Y para el primer piso, todo el bloque. Todo el bloque. Hay unos ingenieros que así meten, ¿no? Entonces, ¿por qué lo metran así? Porque ellos dicen, hay un punto de inflexión. Que cuando se va a hacer un diagrama, este punto de inflexión implica que va a ser justo el cambio del positivo al negativo. Como es el cambio del positivo al negativo, entonces yo lo voy a hacer esta zona un metrado y de ahí continúa al otro, y al primer piso sí tiene un gran peso. Gran peso. Yo no acostumbro a hacer el metrado de esa forma. El metrado, cuando yo lo realizo, lo ejecuto de la siguiente manera. Para mí, yo lo entiendo que esto es el piso de arriba, piso 3. Esto es el piso 2 y todo lo que viene es piso 1. Yo metro de nivel en nivel, ¿no? Nivel en nivel. Nivel en nivel. Porque yo no lo puedo entender, esto es el punto de inflexión. Punto de inflexión, pero es ante una carga lateral. Pero no es el punto de inflexión, pues cuando se va a producir, yo cuando voy a metrar, solamente voy a metrar para hacer el efecto del sismo o voy a metrar para hacer otros diferentes tipos de análisis. Otros. El metrado no solamente me sirve para poder hacer un análisis sísmico, sino el metrado me sirve para comprobar mi capacidad de resistencia del terreno, mi capacidad portante. Consecuentemente, un metrado, no, dentro de mi punto de vista, no debería ser así, porque no se trata de un análisis sísmico nada más, sino debería ser de esta forma. De la otra forma, usted tiene el primer piso o un gran peso, ¿no? Que es el que más lo está sobreesforzando. Consecuentemente, en esto de acá lo sobreesfuerza menos, ¿no? Lo está sobreesforzando menos, pero ¿qué es lo que va a tener? Una optimización. Y los proyectos hacia donde se tiene que ir es a la optimización. Y piso es piso. No es que la columna terminó acá y hasta acá se quedó y eso ya no va a trabajar para el otro piso. Entonces prácticamente lo trabajan como si fuesen losas, ¿no? Como si fuesen losas, y eso es lo que tiene su área participativa. Prácticamente como lo que es área tributaria, pero en el sentido de la verticalidad. Eso es lo que hace, ¿no? Queda a criterio, pero yo utilizo esta segunda metodología, ¿no? La segunda metodología es la que yo utilizo para lo que hice el metrado. Entonces, una pregunta, por favor. La metodología, según lo que usted ha explicado, es la metodología que utiliza para meter cargas de transmisión, cargas verticales, pero la primera me parece es que generalmente utilizamos para metrado de cargas laterales por
pusimos, porque la masa se concentra en cada nivel, ¿verdad? Sí, esto es el metrado de cargas. No se va a hacer dos metrados, en primer lugar. El metrado es único, ¿no? El metrado es único. Cargas verticales y cargas horizontales. No podríamos decir, esto sería para carga vertical y esto sería para carga lateral. No se podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a todo esto? Vuelvo a repetir, a sobreesforzar mucho el primer nivel, va a sobreesforzar mucho, va a tener una gran masa participativa, consecuentemente, ¿no? Probablemente va a tener secciones muy robustas, pero eso, ¿usted cuándo lo va a comprobar? No lo va a comprobar con el metrado. Después de realizar su metrado, usted va a tener que hacer sus comprobaciones respectivas. Y después de hacer sus comprobaciones respectivas, recién usted va a tener que, ¿no? Después de hacer las comprobaciones respectivas, va a tener que ver, ¿pasó los controles? No pasó los controles. Si pasó, proceda al diseño. Si no pasó, va a tener que de nuevo cambiar las dimensiones. Un proceso de predimensionamiento sabemos que es un proceso iterativo, consecutivo. Entonces voy a tener que ir viendo cuáles serían las secciones más adecuadas. Vuelvo a repetir, hay dos criterios. Algunos ingenieros utilizan esto. Yo utilizo la otra forma. Metrando por cargas verticales, las dos le van a obtener el mismo valor. Metrando por cargas laterales, ¿no? Por cargas laterales, el punto de inflexión siempre va a existir. Lo haga así, el punto de inflexión va a existir. Lo que está haciendo acá es optimizar. Y el concepto de un metrado de cargas, ¿cuál es? La transmisión, donde yo termino, transmito hacia el siguiente. ¿Y dónde termina el piso 3? Este piso 2, ¿dónde termina? ¿Termina a la mitad o termina abajo? Termina abajo, donde es la transmisión. O sea, el concepto de transmisión es el que no es que haya confundido, sino que simplemente son metodologías que cada quien utiliza, ¿no? Ingeniero, pero disculpe, pero para el caso de masas concentradas, por ejemplo, ya sería utilizando ese método, sería mayor, ¿no? Es una metodología que usted tiene. Masas a nivel de entrepisos. Sí. Masas a nivel de entrepisos para piso de arriba, no para el piso de abajo. Sí, prepara el piso de arriba, para los pisos de arriba. No para los pisos de abajo. Uno va a hacer. Entonces, para hacer desplazamiento lateral es más exigente el otro método. Por eso sería. ¿Cómo así? No. Este de acá es más exigente para su conservación lateral. Más el movimiento que va a generar. Claro. ¿Por qué? Porque la masa está más arriba con mayor fuerza, es igual que la carga lateral. Entonces, esto lo va a hacer muy robusto en cuanto a lo que es su dimensionamiento de su columna, ¿no? Pero este lo sobreesfuerza más en cuanto a lo que es el comportamiento de todo el bloque estructural. Mayor masa, mayor. Todo el bloque estructural, lógico, todo el bloque estructural. Entonces, hay una Nosotros diferencia. hemos visto, se nos ha enseñado, ¿no? En la universidad bastante este método, entonces para nosotros es algo nuevo de considerar lo que usted nos está planteando, ¿no? Por eso le digo, hay dos criterios, ¿no? Usted diseñe de una forma, diseñe de la otra, al final, si sus comprobaciones pasan todo ok, se puede sentir tranquilo. Pero si sus comprobaciones no pasan ok, ahí sí. Ingeniero, porque sí va a haber bastante variación entre un método y otro método, por las situaciones de las masas, ¿no? Sí. Incluso cuando uno hace una evaluación para ver la irregularidad de masas, por ejemplo, según la norma sismoresistente, entonces hacer una comparación, ¿no? Entre un nivel y otro nivel, ¿no? Que el nivel adyacente no debe ser mayor al 150% de la masa, ¿no? Correspondiente, entonces va a haber esa variación y ya se va a tomar como si fuera irregular, ¿no? Debido a esa variación que va a haber entre un método y otro método. Entonces ya se va a tomar como un R ya irregular, ¿no? Y al factor de utilidad va a tener que multiplicarse por los 3/4, ¿no? Y eso va a afectar nuestra cortante basal también, ¿no? Eso es lo que... Sí, pero yo le hago una pregunta básica. ¿Dónde empieza y dónde termina el piso? Usted está haciendo metrado por piso. ¿Dónde empieza y dónde termina?
¿Empieza en la mitad de la columna y termina arriba? Bueno, lo que yo puedo entender, ingeniero, en estructuras es